Con la entrega de este primer episodio del podcast Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, confiamos iniciar una aventura conjunta con los oyentes de formación teórica práctica que sea de utilidad para quienes nos escuchan. Si quieres aprender sobre el quehacer empresarial y buscas quien te oriente de una manera clara y sencilla, espero y aspiro a que hayas llegado al sitio indicado. Hola, bienvenidos. Quien les habla es Andrés Grisanti Velandria, persona encargada de este espacio radiofónico, de este podcast que versará entrega a entrega sobre diversos e interesantes tópicos administrativos, gerenciales y financieros del ámbito empresarial. Este espacio está dirigido a socios de pequeñas y medianas empresas, pymes, dueños de empresas familiares, emprendedores, así como para estudiantes y docentes universitarios de carreras administrativas y financieras, y a todo aquel interesado en temáticas relacionadas con la órbita de los negocios. Episodio número 1. ¿De qué va este podcast? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida a este nuevo proyecto, el cual estoy bastante esperanzado compartir con ustedes este podcast para reflexionar entre todos sobre distintos aspectos administrativos, gerenciales y financieros en el ámbito empresarial, que intentaremos sean del interés de nuestros audio escuchas. En primer lugar, debo identificarme en este audio digital. Mi nombre es Andrés Grisanti Velandria. Soy licenciado en Contaduría Pública con una certificación internacional en auditoría interna, Certified Internal Auditor, CIA, por sus siglas en inglés. También poseo un magíster en Administración de Empresas, mención Finanzas, así como un doctorado en Ciencias Administrativas y Gerenciales. Luego de esta presentación formal ante ustedes, cabría preguntarse entonces, ¿por qué se creó este podcast? Bueno, como quiera que en estos espacios digitales no hay fronteras físicas, debo señalar ante todo que yo soy venezolano. Y llego aquí porque en esencia mi actividad, he sido profesor titular en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo, Venezuela, con una experiencia de 25 años en la docencia a nivel universitario. ¿Cómo doy mi acercamiento a estas plataformas? Bueno, como es de entender, antes de que ocurriese esta pandemia del COVID-19 hace unos años atrás, todavía, a pesar de estos tiempos modernos que se viven, la educación superior es principalmente presencial o era principalmente presencial. Sin embargo, uno venía dando sus pasos. Yo particularmente le digo que en mis clases tenía como apoyo el Moodle, una buena plataforma para colgar material, para comunicarse con los alumnos, con los estudiantes, hacer foros. Asimismo, como también en el doctorado de Ciencias Administrativas y Gerenciales que cursé, había una modalidad semipresencial y también había interacción con los profesores del doctorado a través de esta plataforma Moodle, particularmente en nuestra institución, en la Universidad de Carabobo. Yo inclusive antes de eso, ya desde el año 2007, había comenzado a hacer
un curso de inducción en la aplicación de herramientas productivas para el aprendizaje virtual, en Moodle, en la Dirección de Tecnología Avanzada de la Universidad de Carabobo. Realmente eh, muy provechoso el curso y paulatinamente iba montando materias de las que dictaba en la Universidad de Carabobo, auditoría, análisis de estados financieros, auditoría interna. En la cátedra, dicho sea de paso, de auditoría y análisis de estados financieros, pertenecientes al Departamento de Auditoría de Impuestos y Sistema de Información. Allí fui jefe de la cátedra de auditoría y análisis de estados financieros por un lapso de 10 años. Y bueno, fui paulatinamente montando un material para interactuar con mis alumnos con la plataforma Moodle. Eh, Realmente fue un excelente apoyo para los estudiantes y, te repito, en la medida de lo posible fui este, desarrollando de manera paralela a mi instrucción presencial en la universidad las diferentes materias que daba, auditoría 1, auditoría 2, auditoría 3, auditoría interna, problemática de la contaduría pública en Venezuela, entre otras materias de, de la cátedra. Como les dije, a raíz del COVID-19 realmente hubo una explosión tremenda en este sentido, no solo en la Universidad de Carabobo, sino en todo el mundo, a nivel universitario, por supuesto, pero también en educación media y en otras instancias. Aspectos que quizás antes no manejábamos con tanto énfasis, con tanta propiedad como el Classroom, el Zoom, el Google Meet, grupos de trabajo en Telegram, bueno, y pare de contar, fueron herramientas que necesariamente quienes no estaban empapados tuvieron que ir instruyéndose al respecto. Bueno, en muchas instituciones a nivel mundial, y la Universidad de Carabobo fue una de ellas, hubo que seguir adelante con las actividades educativas, pero en primera instancia, luego del COVID, no podían ser presenciales. Se fue hacia la modalidad, en primera instancia, 100% virtual, en el caso particular de nuestra Universidad de Carabobo, en mi facultad, en Ciencias, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Yo realmente debo confesar, bueno, y no se lo voy a decir a nadie, que al principio estuve bastante escéptico con esto de la virtualidad total. Sí, lo manejaba como una herramienta de apoyo, me había funcionado muy bien, pero tenía mis dudas sobre todos los aspectos de calidad o que si pudiese haber el feeling, el feedback con los estudiantes. Bueno, ciertamente la experiencia no fue buena, sino excelente. Los alumnos, ya yo retomé cursos de gente que le había dado presencialmente, pero después hubo cursos que yo les di materia, una, dos materias, y nunca los llegué a conocer físicamente, sino hasta cuando les logré firmar el título, porque unos cuantos se me acercaron y después que esto de la pandemia del COVID, a Dios gracias, empezó a bajar en su intensidad, a pesar de que todavía, hoy en día, en el 2023, quedan unos cuantos rezagos al respecto. Este, esta firma de título que le acabo de decir, antes uno lo hacía usualmente en la universidad, uno estaba dando clases, los muchachos se acercaban, pero en este medio de la pandemia y los problemas de trasladarse, y bueno, total que mucha gente les decía, bueno, ¿cómo no? Acérquense a mi casa, yo le firmo el título, y bueno, uno conversaba y muchos los conocí presencialmente a la hora de estas firmas de los títulos, por cierto, un gran honor para uno. Eh, en esa conversación que yo tuve con los alumnos, porque traté de establecer si realmente el feedback que uno tenía a través de las pantallas, les preguntaba qué les había parecido la modalidad online. Ojo, yo soy perteneciente a la generación Baby Boomer, gente
luego de la posguerra, soy nacido en los años 60 del siglo pasado. Y uno ha cohabitado en cuanto a la universidad, a los alumnos que ha tenido con muchas generaciones. Yo le di clases cuando inicié mi actividad a gente contemporánea a mí, pero también luego generación X, la millennial o generación Y, generación Z o la postmillennial. Bueno, cada vez más los estudiantes que uno tenía eran diferentes, obviamente desde el punto de vista generacional, a los profesores. Y ese transitar como docente en diferentes generaciones, por supuesto, a uno lo va cambiando. El profesor va aprendiendo en el camino, porque yo particularmente soy contador público, pero no soy docente de raíz. Cuando hace su concurso de oposición, queda en la universidad, y bueno, en el tiempo va adquiriendo herramientas, en primera instancia herramientas presenciales, porque que iba a pensar unos 25 años atrás, 26 años atrás, empecé a dar clases en septiembre de 1997, que iban a ocurrir estas circunstancias que estamos pasando por los momentos y que no van a tener vuelta atrás. Entonces, si uno está claro que estar en instituciones de educación superior y en cualquier otro nivel, no como profesor, como docente, no se circunscribe nada más a instruir, sino que se debe formar, se debe educar. Y quizás con la presencialidad sea más fácil llegarle a la gente con quien uno está, con sus alumnos, con sus estudiantes, que este aspecto de la educación a distancia. Ahí era donde yo tenía el gran temor. Bueno, ¿qué les digo? Conversando con los estudiantes, con los alumnos, con los que no intercambiaba, que tuve la fortuna de firmarle a muchos sus títulos de contador público. Ellos me comentaban que cuando estaba en ese proceso de intercambiar, yo les grababa las clases y después teníamos, por supuesto, sesiones presenciales, no, secciones que eran online y que nos veíamos. Cuando interactuaba, les pedía que prendiesen las cámaras, no toda la vez, porque a veces eso sobrecargaba la transmisión, pero sí con quien uno interactuaba y ellos sí me ven a mí. Entonces, ¿qué me comentaron muchos de estos alumnos? Qué bueno que su madre, sus esposos o esposas, hermanos, también oían las clases con ellos. Y a veces algunos se interesaban, que estudiaban eh, carreras similares, o la madre o el padre siempre pendiente del asunto, y bueno, oían y luego se enganchaban en clases subsiguientes. Gente también me dice, mire, no, profesor, yo lo pongo y me voy a caminar, y se iban con el celular y oían el, eh, la grabación, que no podcast. Y a todo esto, de una pregunta, de un intercambio de opinión con una alumna que me dijo, profesor, ¿y por qué no abre un podcast? Porque eso que usted hace habitualmente ya tiene una buena materia prima al respecto. Entonces, esto sería el segundo punto, la segunda pregunta. Antes nos vimos por qué abrimos este podcast. Bueno, aquí sería como la segunda instancia. Bueno, el comienzo de este podcast. ¿Cómo comenzó? A raíz de esta intercambio de opiniones con esta alumna que me dijo, ¿y por qué no abren podcast? Como consecuencia de esta pregunta, digo, ¿y por qué no lo abro? Me eh, planteé yo mismo. Yo soy un profesor recién jubilado de mi universidad, luego de 25 años de docencia, en noviembre del 2022, así que tengo unos muy pocos meses, por diferentes razones. Una de ellas económica, por no decir que es la más importante. Sin embargo, yo siento que puedo seguir aportando y me parece que este medio puede ser una buena vía.
yo no era un fanático del podcast, sí conocía algo del ambiente, ¿verdad? Sin embargo, a raíz de esto, me puse a oír cualquier cantidad de personas, vamos a decir, expertos en la materia de diferentes temas. ¿Sí? Un benchmarking, lo que sería la revisión de las mejores prácticas de, como les digo, de muy diferentes materias, y ciertamente el medio me captó, me atrapó. Debo indicar, sin embargo, que yo no parto de cero, ya que tengo un buen entrenamiento con las clases que grabé en las materias que dictaba en la Universidad de Carabobo. Pero por supuesto, tengo que ajustarme al formato para que sea más atractivo para los oyentes. Oyentes invisibles, parafraseando la famosa frase de Arturo Uslar Pietri en su muy recordado y famoso programa de televisión Valores Humanos, que quizás los más jóvenes no lo tengan presente por razones de edad. Yo poseo una buena cantidad de material propio, lo que hoy en día dicen creadores de contenido. Y este material, además de las clases que he dictado, servirán como materia prima para las audiciones de este podcast. Esa materia prima principalmente serán los artículos científicos publicados en revistas arbitradas e indexadas, producto de mi labor como investigador. Actividad intrínseca para todo docente que debe investigar también. Es claro que el podcast sirve para transmitir conocimiento, pero aquí no solo será importante el fondo, las materias abordadas, sino la forma, la manera de transmitirlo. Esta migración de la modalidad presencial a la distancia no fue fácil, por lo menos en el caso mío en particular, pero ya el cambio está asumido. Como diría el famoso sociólogo polaco-británico Bauman, estamos en la sociedad líquida, en donde lo único seguro es el cambio. Uno de esos cambios es que mucha gente hoy en día no tiene tiempo de leer. Sin embargo, quieren eh, tener contenido, captar contenido por diferentes vías. Una de ellas, una buena opción, es el podcast para informarse y formar. Empiezo esta nueva abertura, no sé cómo va a salir, si tendrá éxito, pero esperemos que tenga repercusión. Que la gente está deseosa de aprender y de enseñar, de compartir conocimiento. Y la idea de este podcast es tener más contacto con mayor cantidad de público, más allá de quienes han sido mis alumnos en la comunidad académica con quienes he interactuado. Debo indicar, hace unos años atrás inicié un blog sobre temas administrativos, gerenciales y financieros, y el cual es la base para impulsar este espacio de podcast. Debo señalar, ¿verdad?, que entiendo que escribir el blog para uno es placentero, pero quizás a veces hace falta contacto con la gente. Y el podcast pudiese ser una manera, una forma más rápida, más dinámica de comunicarse. El público al cual yo he llegado, mis alumnos o los pares docentes, mis compañeros de la universidad o quienes me han leído los escritos publicados en las revistas nacionales e internacionales, así como también los que hayan revisado material publicado por mí en el blog personal. Pero la idea que tengo es tratar de democratizar a través de este medio mi mensaje, llegar a público como ya les dije, invisible, que yo no conozco en primera instancia. Quizás los oyentes, unos cuantos, habrán sido estudiantes míos o habremos tenido algún tipo de relación profesional
en trabajos en los que yo haya podido desarrollar. Pero en primera instancia, el público evidentemente va a ser mayor. Entonces, vista esta circunstancia, como tercer tópico tendríamos qué temas se van a tratar y cuál será la manera de abordar. En primera instancia, yo quisiera no tener una overactuation, una sobreactuación. Trataré de aplicar la misma manera de transmitir el mensaje como lo he hecho como docente universitario y en mi ejercicio profesional como contador público dependiente. Entonces, estos nuevos horizontes, este nuevo público o oyentes invisibles, como lo hemos identificado, dijimos que tal vez no me conozcan y los que me conozcan, que han sido mis alumnos o clientes con quien haya desarrollado trabajo profesional, está muy bien porque hay un punto de referencia, pero quizás para muchos el primer contacto conmigo será esta vía, este podcast, que espero pueda lograr el mismo enganche, la misma empatía que uno logró a través de su dilatada actividad como profesor universitario. Trataré de manejar un lenguaje sencillo y claro, a pesar de que en oportunidades los temas tratados pudieran ser algo complejo. ¿Cuánto pudiera ser la duración del contenido de cada entrega, de cada episodio? Estoy estimando entre 20 y 30 minutos. Piso de 20 minutos y un techo de 30. Y esto lo hago luego de haber revisado y he investigado este, ese parámetro en cuanto a muchos podcasts que están en actividad. O sea, quizás más allá de 30 minutos cueste seguir manteniendo la atención y más si hoy en día estamos en una generación que va a una velocidad muy rápida, los millennials, los postmillennials, pero una duración de menos de 20 minutos, digamos 5, 10 minutos, quizás 15, a lo mejor no nos permita desarrollar con la profundidad que uno desearía los temas. Entonces, eh, ese parámetro entre 20 y 30 minutos me parece que es adecuado. La periodicidad, también yo diría que uno semanal, un podcast semanal, una entrega semanal es un buen lapso. Si el tema es interesante, uno puede captar a los oyentes y los puede enganchar, como hemos dicho. Por supuesto, habrá referencia al material complementario, muchos de los cuales, como mencioné, los he desarrollado yo en escritos publicados en revistas científicas. Y allí quien esté interesado pudiese profundizar más allá de estos audios. Entre otros temas, no son exclusivos que podríamos tratar, ya yo he hecho una pequeña planificación, podríamos tener, por ejemplo, el comisario mercantil, las empresas familiares, apuntes y comentarios generales sobre la auditoría, ya bien sea externa, interna y forense, y el control empresarial. La auditoría interna, para hacer un énfasis en un tópico muy en boga y desarrollado hoy en día. El control interno organizacional, su importancia y sus diferentes visiones. El outsourcing o tercerización, como también se conoce. Casos de fraudes empresariales, por ejemplo, para citar uno muy renombrado, el paradigmático caso de la quiebra de Enron, las criptomonedas, el impacto económico, contable y financiero de las mismas, ética y negocios empresariales. Esto, entre otros, lo que uno pudiera estar incluyendo en este menú de entregas que quisiera tener con ustedes. Asimismo, además de este material publicado, también me voy a nutrir, como ya les dije, de un buen inventario de clases dictadas en las materias que tuve la fortuna de dictar, de exponer en mi carrera como profesor, mi carrera docente. En verdad, por falta de tema, no será.
Mi aspiración, repito, es poder enganchar a los oyentes con este podcast, como lo hice durante mucho tiempo con mis alumnos en mi universidad. Y ojalá que así sea. Vamos a tratar de hacer una mezcla de teoría y praxis, por supuesto, darle el piso con argumentos desarrollados que me permitan luego hacer referencia a casos en la práctica, casos propios, profesionales o referencias que uno los haya estudiado o referido. Entonces, esta combinación considero que es importante e interesante. Entonces, bueno, sintetizando todo, yo creo que el éxito de este proyecto está en la aptitud con P y la actitud con C. Creo tener, modestia aparte, los aspectos de aptitud por mi formación académica y profesional. Y la aptitud con C, las ganas y intenciones también están de mi parte. Entonces, esperemos que esto sea el inicio de una buena etapa, no solo para quien les habla, sino para quienes me escuchen y me escucharán. Como cierre diría que los invitaría para la próxima entrega, sería el episodio número 2. Y ese episodio número 2, el tema va a ser el comisario mercantil, que inclusive por lo extenso e importante del mismo, lo vamos a dividir en varios, diríamos que capítulos, entregas, episodios. Y esperemos tenerlo ya en el lapso que dijimos, en el lapso aproximado de una semana, para que comencemos ya a ver contenido en profundidad. Estimados audioescuchas, muchas gracias por su atención. Quien les habló, Andrés Grisanti Belandria, responsable de este espacio, Reflexiones Administrativas, Gerenciales y Financieras, espera que el contenido difundido haya sido de su utilidad. Les pido, si lo aquí compartido fue de su agrado, que se suscriban a este podcast y si les parece, compartan el mismo con gente allegada a ustedes interesada en temáticas del ámbito empresarial. Asimismo, si quieren profundizar en los tópicos aquí abordados, pueden consultar el blog personal de Andrés Grisanti B. Nos seguimos oyendo. Saludos.